مرحبا بكم سهلا. Me gustaría que hicieras llegar este audio, este vídeo a la parte de la comunidad que no se han beneficiado de los vídeos anteriores debido a la dificultad del idioma. A lo mejor la mayoría son residentes aquí, a lo mejor no controlan bien los otros idiomas. Entonces, seguimos con el tema de los antibióticos, pero esta vez en español. Me gustaría que hiciera llegar a la comunidad esa explicación de cuál es para qué se utiliza un antibiótico, para evitar los problemas que estamos teniendo con la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Tenemos que recordar que los antibióticos solo sirven para bacterias. Los antibióticos sirven solo para las infecciones bacterianas, porque matan a las bacterias o las invalidan en la mayoría de los casos o en algunos otros casos. Por lo tanto, la mayoría de los procesos que vemos aquí en urgencias y en las consultas son procesos virales y los virus no se tratan con antibióticos. Además, es muy peligroso mal usar los antibióticos porque van dirigidos hacia un bicho, una bacteria que tiene su inteligencia. Por lo tanto, si le mandas un antibiótico a una bacteria y no lo haces como es debido, o que la bacteria no está en ese momento y quedan los restos del antibiótico dentro del cuerpo, que es lo que más ocurre, que tomas antibióticos cuando tienes un proceso viral. Desaparece el proceso viral no por los antibióticos, sino tenía que desaparecer. Y luego aparece la bacteria, una infección bacteriana, y encuentra restos de antibiótico dentro del cuerpo. La bacteria crea una resistencia contra este antibiótico. Y no solo esa bacteria que está viva en ese momento, sino se transmite a la siguiente generación, a los hijos y nietos de esa bacteria. Y lo peor de todo es que no solo afecta a esa persona que tiene una bacteria resistente a los antibióticos, sino esa persona lo puede transmitir al resto de las personas que conviven, con quien convive. Entonces, de repente encontramos un pueblo, una población, un grupo de gente, mucha gente resistente a los antibióticos. Y desgraciadamente desde hace mucho tiempo ya no se fabrican antibióticos, por lo tanto están muy limitados, y si tienes bacterias resistentes a los antibióticos que tenemos ahora, la verdad que una persona puede tener una infección seria y grave, un shock séptico, una historia de un fallo multiorgánico por una infección, y estás esperando que los antibióticos den resultado cuando ya la persona tiene resistencia a los antibióticos y no le sirven de nada, y por mal uso de un medicamento que bien usado es muy importante, por el mal uso de ese antibiótico deja que las personas mueren. Por lo tanto, quiero hacer un pequeño hincapié en por donde la gente presiona mucho pidiendo antibióticos para unos procesos que son virales, autolimitados, y no les sirve el antibiótico, que la mayoría de las veces vemos en las consultas y en las urgencias. La gente viene por faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis, entre el 80 y el 90% de lo que llamamos dolor de garganta, infección de garganta, son virales. El 80 al 90% son virales. Por lo tanto, el primer tratamiento que debería haber es dejar que el mecanismo de defensa del cuerpo se defienda, ayudándole con paracetamol, ibuprofeno, algo para bajar la fiebre, para disminuir el dolor, tomar mucho líquido. Normalmente suele ser acompañado de catarro, un cuadro viral. Se ve perfectamente que es un cuadro viral. Además, son cuadros que se repiten casi todos los años. Cada vez que hay un cambio de estacional, pues hay unos nuevos virus
y el cuerpo reacciona, su inmunidad reacciona ante ese tipo de virus. Se producen esos procesos. Sinusitis, igual, más de lo mismo. El 90% de las sinusitis son procesos virales o inflamaciones simplemente. Y no necesitan antibióticos de entrada, por lo menos no necesitan antibióticos. Otitis, más o menos. Otitis la mayoría suele ser bacteriano, pero hay un 20%, alrededor de 20% que suele ser procesos virales. El siguiente concepto que quiero que entiendan es que el cuerpo humano y la inmunidad del cuerpo, de cualquier organismo, ha existido antes que la medicina. Por lo tanto, lo que no debemos hacer, no es correcto, es sustituir la inmunidad del cuerpo por medicamentos. ¿Por qué tengo que sustituir algo que produce mi cuerpo y que ha existido antes de la medicina por medicamentos que tengo que depender de otros para que me los proporcionen? El consejo es ser pacientes. Los cuadros que se repiten todos los años debemos aprender de ellos. Dejar los antibióticos para la última instancia y que sea el médico el que manda los antibióticos, no el paciente vengo para que me mandes el antibiótico. El médico, el que ha estado estudiando una carrera, una especialidad y ha trabajado mucho tiempo, le cuesta y tiene que pedir a veces refuerzo para confirmar que hay una bacteria y valorar si en ese momento hay que tratarla con antibióticos o dejar que el mecanismo de defensa del cuerpo, la inmunidad, sigue luchando y el paciente viene de entrada ya, vengo para que me mandes el antibiótico. Es un error grave que debemos de corregir todos, entre todos. Muchísimas gracias y espero que eso sea útil para alguien.